entonces determinar el valor de R como tal, R entre R más 1, la relación de reflujo. Conocida ese valor de relación de reflujo y el valor de R mínimo, entonces encontramos este tipo de gráfico donde ingresamos entonces para un valor dado. Estas curvas son R mínimo entre R mínimo más 1. Aquí tenemos el valor de la relación de recirculación y entonces podemos proceder a leer lo que es el número mínimo de etapas con respecto al número total de etapas. El número mínimo de etapas ya lo hemos determinado anteriormente, bien sea por Fenke o por Wien. Entonces, de esta manera, utilizando las correlaciones de Eva Armado, podemos predecir el número total de etapas requeridas. Entonces, es lo que diríamos algo bastante sencillo en términos de que es una carpintería para los cálculos. Luego encontramos lo que es la ecuación de Kilbride. La ecuación de Kilbride nos permite determinar la etapa de la alimentación. Como regla general, se tiene de que la alimentación debería ingresar en la columna en el punto que mejor se ajusta o mejor el punto que mejor coincide en términos de composición de la alimentación con las composiciones que tienen las corrientes de líquido y de vapor. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que en la medida de que la alimentación impacte en menor grado o tenga diferencias menos significativas con respecto a las condiciones de la etapa de la alimentación, en esa medida la columna va a tener un mejor desempeño. Entonces, este método, el método de Kilbride, que nos permite determinar cuál es esa zona de alimentación óptima, simplemente lo que toma en consideración son las composiciones que hay de clave liviano y clave pesado en la alimentación, toma en consideración lo que son las composiciones de clave liviano en el fondo, de clave pesado en el fondo, los flujos molares totales que hay de fondo y de destilado, y nos permite determinar esta relación que vemos acá, N entre M. ¿Quién es N entre M? Bueno, si vemos acá el diagrama que tenemos en la parte inferior de la columna, tenemos entonces una columna de destilación, tenemos la composición de clave pesado en el destilado, la composición de clave liviano en el fondo, tenemos el número de etapas que hay en la sección de agotamiento, tenemos el número de etapas que hay en la sección de rectificación y tenemos la composición de la alimentación. Entonces, ¿qué hace esta ecuación de Kilbride? Con estos parámetros conocidos nos determina lo que es la proporción de N entre M, es decir, la proporción que hay de etapas en la zona de rectificación con respecto a las etapas que hay en la sección de agotamiento. Luego que tenemos esta relación, simplemente utilizamos entonces esta ecuación que nos va a decir que el número total de etapas que tenemos en la columna va a corresponder a la suma de la de sección de agotamiento con las de rectificación. Y este número de etapas ya lo determinamos anteriormente. Utilizamos la correlación de Gilliland o utilizamos Herbart-Maddox para determinar el número total de etapas. Entonces, este es un valor conocido. Entonces, con este sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas que ya hemos determinado, podemos predecir entonces cuántas etapas hay en la sección de rectificación y en la de agotamiento. ¿Qué sucede? Al conocer eso, ya sabemos entonces dónde se encuentra la alimentación. Porque una vez que determinamos, por ejemplo, determiné 70 etapas totales, es igual a n. Y al hacer este cálculo, encontramos que m es igual a 40, n es igual a 30, entonces ya sabemos dónde se está dando la etapa de alimentación. Aquí tenemos 40 etapas, aquí tenemos 30. Si empezamos a contar desde la etapa superior, entonces tenemos que el plato de alimentación es el plato 30 como tal. En el caso de que tengamos un condensador total, ¿ok? Porque si es un condensador parcial, entonces la primera etapa que vamos a tener teórica va a ser esta y aquí vamos a tener la etapa 2, ¿ok? En el caso
de un condensador parcial. Y si tenemos uno total, entonces la primera etapa se encuentra aquí en la parte inferior. Una vez que ya conocemos el número de etapas que tenemos, podemos realizar lo que es una corrección de la presión. ¿Por qué corregimos la presión? Porque inicialmente, cuando aplicamos el algoritmo de diseño, simplemente determinamos una presión en el condensador. Luego consideramos una presión en el tope. Y esa presión en el tope supusimos que era la presión en el condensador más una caída de presión. Luego calculamos una presión en la alimentación. Y esa presión en la alimentación volvió a ser la presión en el condensador más un delta P o la presión en el tope más un delta P. Todo depende de cuál es el punto de referencia que estamos tomando. ¿Qué sucede? Que este delta P que pusimos era independiente en ese momento del número de etapas que tenemos. Ahora que conocemos un número de etapas, podemos realizar entonces una corrección de la presión. ¿Y cómo se hace esa corrección? Pues tomamos la presión en el tope, tomamos la relación que hay de etapas en la zona de rectificación con respecto al número total y lo multiplicamos por este parámetro que está acá, 0,35. Ahora lo que estamos haciendo es una caída de presión por el número de etapas. O sea, este valor que tenemos acá simplemente es la caída de presión que proporciona cada etapa. Cuando multiplicamos esto por la relación de etapas que hay, vamos a obtener entonces cuál es la nueva presión que hay en la alimentación. De esa manera recalculamos la presión a la alimentación y lo apropiado sería reiniciar el proceso o utilizar este valor para los cálculos rigurosos que llevemos más adelante. ¿Ok? Preguntas entonces hasta este punto. Están allí. Hay veces pienso que estoy hablando solo. Profe. Dígame. No sé si sea una pregunta pues muy obvia, pero yo noto desde que estábamos planteando el shortcut desde antes que la presión en la alimentación siempre tiene que ser mayor a la de los topes, siempre va como relacionada con la presión de la de los topes, porque tiene que ser siempre mayor. No sé si sea muy obvia la pregunta. Para que podamos tener flujo, ¿ok? No es muy obvia la pregunta, es muy importante para aclarar este punto, ¿ok? Fíjese algo, ¿qué sucede? Que nosotros necesitamos un gradiente de presión. Necesitamos un gradiente de presión para que el líquido pueda fluir. Ecuación de continuidad, Bernoulli. Para que haya flujo de fluido necesitamos un delta P. Si no hay un delta P, no hay flujo de fluido, y en el caso más simple en una tubería. Entonces, para que haya un flujo de fluido necesitamos que haya un gradiente de presión desde una zona de alta presión a una zona de baja presión para que haya flujo de materia, ¿correcto? En la columna ocurre lo Sí, mismo. profe. Entonces, en la columna ocurre... Tiene que ser la de los topes porque es la mayor en la que se va a presentar en la torre. Entonces, en la columna ocurre lo mismo, ¿ok? ¿Qué sucede en la columna? Que yo necesito un gradiente de presión para que haya un flujo. En este caso, el líquido pueda ir desde una zona de alta presión que tengo en el condensador al tope de la columna, luego vaya, descienda por la columna, encuentre una presión en la alimentación y pueda ir en el fondo. Entonces, fíjense que por eso aquí la caída de presión es de 35, aquí la caída de presión es mayor y aquí la caída de presión es mayor. De esa manera la presión va aumentando. Es decir, si lo vemos, la presión en el condensador es mayor a la presión en el tope, es mayor a la presión de la alimentación y es mayor a la presión en el fondo. De esa manera, el líquido que está retornando va a ir descendiendo a lo largo de la columna. Otro aspecto, la alimentación aquí, esta es la presión, la que calculamos es la presión aquí, que hay en el plato de alimentación. Pero la alimentación, la línea que trae el alimento a la columna también debe tener una presión mayor a la del plato de alimentación. De lo contrario, no va a entrar. Si la presión que yo tengo aquí es menor a esta presión en el punto de alimentación, no hay manera de que entre ahí el fluido. Entonces aquí debe de haber también un gradiente de presión. Es decir, esta línea
de alimento debe tener una presión mayor a la presión de la alimentación para que pueda ingresar a la columna. ¿Lo vemos ahora? Listo, profe. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que en ese algoritmo, fíjense que estas caídas de presión son constantes. No dependen del valor de etapas que hay en rectificación y que hay en agotamiento. Entonces, ahora, cuando ya hemos calculado Gilliland, que ya hemos calculado después Kirchhoff, ya conocemos N y M. Entonces, ahora yo puedo proceder a corregir la presión que hay en la etapa de la alimentación, inclusive la de fondo, considerando una caída de presión por el número de etapas como tal que tenemos. ¿Qué les pareció eso? Ahora sí, profe, me queda más claro. Y aunque no lo crea, ¿por qué hago referencia a esto, ¿no? Aprovechando su pregunta, porque es un error común. Llegan o van al curso ya final de diseño de